Bueno, pues buenas tardes aquí para las personas presentes y también para nuestros compañeros que nos ven a través de la pantalla. Para mí siempre es muy grato estar en estos espacios de conversación, de acción y de también pasar un poco por el cuerpo todo aquello que nos ha traído este tiempo impredecible, imprevisto de la pre-post-pandemia. En ese sentido, vengo a compartirles la invitación que me extendieron y muchas gracias también a los colegas que aquí están presentes por la invitación a pensar, a escribir, a desplegar el pensamiento alrededor de lo que nos pasa como artistas y docentes, madres, padres, que nos correspondió vivir este tiempo sin tiempo. Desde allí voy a compartir algunas reflexiones derivadas del artículo que en su momento me invitaron a escribir, compartiéndoles algunas provocaciones y algunos proyectos anclados desde la invitación como tal a la escritura, pero también con algunas novedades inéditas que voy a presentar por primera vez, dado que el artículo se entrega en 2021. Se escribe en un tiempo bastante expandido y hoy lo presentamos acá en 2022. Entonces han pasado algunas cosas que quisiera compartir con ustedes en esa medida y que de alguna manera tiene que ver precisamente con todo el ejercicio que transitamos en nuestras aulas. Desde allí me va a permitir compartir la presentación. Creo que ahí se ve bastante, ahí se ve bien. Ahí ya se ve, creo que se ve bien. En donde abordaré algunas reflexiones como puntos de partida para los cuales les convoco a que pensemos juntos varias cuestiones. Un poco esta relación de las narrativas dominantes que traíamos antes de la pandemia, como profesores, como artistas, como creadores, en términos de las prácticas de creación y de qué manera las hemos venido transformando, mutando, deconstruyendo. Si bien es cierto, al inicio había una práctica o en el aprendizaje de las artes hemos tenido un ejercicio predominante de las instrucciones que se han modificado en interpretaciones, en donde aparecen los controles, las derivas, las correcciones, los errores y las experimentaciones. En este juego no solo de palabras, sino de acción, ¿qué narrativa de nosotros habitaba y que fue revolcada abruptamente en los procesos en donde vivimos el dentro y el fuera al mismo tiempo? Por otro lado, una de las preguntas que atraviesa el texto es desde dónde configuramos y transformamos presencias corpóreas otras. A lo largo de lo que he escuchado por trozos y fragmentos entre ayer y hoy, el lugar del cuerpo se ha vuelto, digamos, central, pero no es el mismo cuerpo que teníamos antes. Entonces, esos cuerpos enrarecidos en los cuales me voy a detener un poquito más adelante y de los cuales el texto pues hace, digamos, varios despliegues, es de qué manera esas presencias corpóreas otras trastocan la experiencia vital, trastocan los encuentros y encontramos también otras maneras de habitar eso que llamamos co-creación, de problematizar la idea de innovación, que es, digamos, el eje en el que me invitan a pensar, y cómo no solo la circulación y la exhibición de las obras también adquiere otras maneras de ser pensada como cuerpo. Entonces, desde ahí, pues voy a compartir también varias aproximaciones. Y en esa medida, que es uno de los asuntos que también aborda el documento, esos conceptos que nos conforman como artistas, como creadores, como educadores, cómo se alteran cuando hay una mediación por las pantallas, no solo por la acumulación del registro, muchos estuvimos muchas horas grabando, esta misma conferencia se está grabando. ¿Qué pasa con la acumulación del registro para pasar a la activación del archivo? Creo que hay un desafío muy fuerte de lo que implica pasar por el cuerpo todas esas horas acumuladas de registro y qué hacemos con ellos en términos de investigación, en términos de indagación, en términos de volver a ver aquello que ya vivimos y en términos de potencia creativa para podernos encontrar desde otros lugares. Y en ese mismo sentido, digamos, les propongo que pensemos juntos, juntas, un poco, no solo las nociones estables que me he permitido interrogar y problematizar,
sino a su vez los haceres que en el aula transitamos en perspectiva de emancipación y resistencia, que se aborda en el documento, pero pensando un poco en perspectiva de... Alguien está tecleando y suena acá en el auditorio. en perspectiva de lo que las nuevas tecnologías nos proporcionan como expansión de la vida, pero que también invitan a revisar una práctica emancipadora, en tanto en la creación como en lo educativo. Y en esa misma medida, ¿qué sucede no solo con las nuevas tecnologías, sino las tecnologías que ya habitábamos, las tecnologías del cuerpo, las tecnologías del sentir, no solo aludiendo a Foucault, sino a otros pensadores, en torno a prácticas de resistencia? En suma, y dado que voy a compartir algunas preguntas y reflexiones en términos de proyectos de investigación y de creación, ¿qué relatos investigadores y creadores nos interesa cuestionar? Yo les voy a compartir los que en primera persona he intentado cuestionar, también en diálogo con una práctica expandida desde la colaboración, desde la práctica del juntarse con otros y las problemáticas que también allí se han generado. Desde allí, un primer itinerario que quisiera compartir lo he llamado pensar con el cuerpo, en los diálogos disciplinares de esos otros cuerpos que aparecen mediados por las pantallas. Para pensar con el cuerpo, les quiero proponer un desplazamiento en este espacio y en estas imágenes para iniciar con este video y una lectura. Manifiesto vivo. Ternura radical es ser crítico y amoroso al mismo tiempo. Ternura radical es entender cómo utilizar la fuerza con una caricia. Ternura radical es saber acompañarnos entre amigos y amantes a distintas distancias y velocidades. Ternura radical es escribir este texto al mismo tiempo desde dos continentes lejanos. Desde la misma cama, escribiendo al acariciar, ronroneando, susurrando. Ternura radical es saber decir que no. Es cargar el peso de otro cuerpo como si fuera tuyo. Es compartir el sudor con un extraño. Ternura radical es bailar entre cuerpos disidentes en un taller. Estar encarramados, encontrados, mantenidos por la sonrisa y la fiesta. Ternura radical es dejarse mirar, dejarse llevar. Ternura radical es no desplomarse frente a nuestras contradicciones. Ternura radical es no permitir que los demonios existenciales se conviertan en cinismos permanentes. Es no ser siempre las mismas, los mismos, les mismos, los mismos. Porque tú eres mi otro yo y viceversa. Ternura radical es no tenerle miedo al miedo. Ternura radical es vivir el amor efímero, es inventar otras temporalidades, es abrazar la fragilidad. Es enfrentar la neurosis de los demás con creatividad. Ternura radical es encarnar gestos performativos que normalmente rechazarías. Ternura radical es asumir el liderazgo cuando tu comunidad te lo pide, aunque no sepas qué hacer, pero te lo pide y no sabes cómo hacerlo, lo haces. Ternura radical es prestarle tus tripas a los demás, es arriesgarse a amar a contrapelo. Ternura radical es encontrarnos desde los músculos más cercanos al hueso, a nuestros huesos, a tus huesos, a los tuétanos. Es creer en el efecto político de los movimientos internos. Ternura radical es no insistir en ser el centro de atención. Es tener visión periférica. Creer en lo que no es visible. Ternura radical es hacer del temblor un baile y del suspiro un mantra. Es disentir con el máximo respeto, transitar en espacios que no entiendes, que no entendemos. Ternura radical es aceptar lo ambiguo, lo impreciso, lo inestable, lo que te desestabiliza. Es no pensar dándole vueltas a tu ombligo necesariamente.
Es romper con patrones afectivos sin expectativas claras. Ternura radical es compartir sueños, locuras y sintonizar, no solo empatizar. Es encontrar una galaxia en los ojos de otros y no dejar de mirar. Es leer el cuerpo del otro como un palimpsesto, incluso el propio. Ternura radical es canalizar energías irresistibles y convertirlas en encarnaciones indominables. Es activar la memoria sensorial, reconocer al otro por su olor. Ternura radical es sentir la posibilidad en cada duda, dejarse atravesar por lo desconocido. Es acariciar espinas, convivir con la falta, mirar las cosas a la cara con el cariño de quien las quiere ver. Es sostenerse desde distintos lugares, aunque no todos sean hermosos ni amorosos. Ternura radical es un concepto apropiable y mutante. Ternura radical es algo que no hace falta definir. Acá hice una pequeña apropiación del manifiesto vivo de Dani, de Emilia y de Daniel Coleman, que trabajan precisamente artistas, activistas, reelaborando los manifiestos que hacía la Pocha Nostra. Este es un documento del 2015 y que me parecía importante ponerlo en diálogo con una práctica de juntanza en distintos espacios y escenarios. Este es un registro de varias acciones que hemos venido compartiendo. Ya me voy a detener en ellos con un proyecto en torno a las prácticas colaborativas y creativas en artes con colegas de la Javeriana, pero que luego se expandió a artistas, colaboradores en otras partes de Bogotá y de Latinoamérica. Entonces, ¿de qué manera la virtualidad? La acción concreta que estamos viendo allí era una residencia de creación que estaba haciendo yo en Brasil, luego de 4 años de no poderla hacer por la pandemia, y nos juntamos finalmente, personas de Japón, de Argentina, de México, colegas colombianos, de Chile, y estábamos precisamente preguntándonos por lo que implica volver a la comunidad y lo comunitario luego de la pandemia. Y en paralelo, acá en simultánea, estábamos en diálogo también con el colectivo Proximidad, que lidera también el profesor Moisés, y con proximidades de vidas anteriores, haciendo intervenciones en los espacios expositivos de aquí y de allá. El desafío era cómo poder compartir alguna reflexión de lo colectivo que habitábamos allá en Brasil y que habitábamos acá en Bogotá. Y era un juego de instrucciones de cómo intervenir el espacio. Entonces, las personas que estaban acá veían el espacio de allá y nos decían cómo intervenirlo. Y nosotros veíamos el espacio de acá, digamos, por pantallas y lo interveníamos en perspectiva de dónde acontece la acción colectiva, de dónde se entiende o no la instrucción, de qué pasa con la libre interpretación. Y también fue un ejercicio de solidaridad con una colega que es la que estamos viendo en la pantalla de abajo, en el centro, que quería generar un proceso de participación allá en Brasil, con la tercera generación de inmigrantes japoneses, y tenía un bloqueo en ese momento de no sé cómo dar las instrucciones. Entonces dijimos, hagamos el ejercicio entre aquí y allá y a ver qué sucede. Y fue muy, muy potente porque era como, ¿cómo habitas un espacio desde la virtualidad? Que claramente si no hubiera pasado la pandemia no estaríamos haciendo esto en términos de creación, pero también qué pasa por el cuerpo mientras se está creando. Entonces el video es un poco más largo. Esto hace parte de varias activaciones y dispositivos que hemos llamado prácticas de juntanza, en donde nos juntamos para crear. ¿Desde dónde? Desde las tripas, desde lo que se siente, porque la vulnerabilidad que habitamos hoy en día creo que es muy tesa, muy compleja, y hasta ahora estamos comprendiendo de qué vulnerabilidades estamos hablando, corporales, emocionales, materiales. Y desde allí muchos de los asuntos que tocó en el artículo hablan de cómo darle un lugar a las presencias expandidas, a los lugares de los afectos y los desafectos, y a revisar esa noción del afecto que nos atraviesa, no solo por la ausencia, sino porque hay otras manifestaciones hoy en día de estos afectos que son necesarios de revisar. En esa medida, quería por eso empezar también con este diálogo con Dani y Daniela, desde esas nuevas suavidades que también, creo yo, necesitamos poner en juego. Este pensar con el cuerpo, que acabo también como de
intentar atravesar acá en el espacio presencial. Tiene que ver mucho con modos de generar otras maneras posibles de conocer. Y en esos posibles modos de conocer que se activan no solo dentro de la pandemia, sino que también se hacen muy evidentes con todo lo que implican las mediaciones tecnológicas, pues aparecen preguntas alrededor. En el texto se habla mucho de los aprendizajes relacionales y de lo que las humanidades digitales actuales necesitan reconocer, y cómo nosotros que no nacimos como humanidad digital también tenemos unos desafíos en torno a ello. Y en esa medida estos conocimientos, acá nombro 4 que puedo profundizar más adelante, algunos se abordan acá en el documento, tienen que ver precisamente con esos conocimientos relacionales, aquello que nos sucede en medio de la relación pedagógica, no necesariamente lo que pasa y el resultado de la dimensión procesual, sino cómo vamos dando cuenta de lo que nos sucede en medio, usted, yo, nosotros. Desde allí, voy a citar un fragmento del documento, la apuesta que se abre en esos modos relacionales en torno a la virtualización propone dinámicas relacionales que enfatizan una dimensión sensible hacia las nuevas tecnologías y las ancestrales también. En ese sentido, el cuerpo expande su escucha, evidencia la velocidad con la que se diseminan contenidos y la inquietud con respecto a lo que se comprende y emerge. La propia voz, por tanto, da cuenta de lo vivido como potenciando las estéticas del aparecer. Entonces me preguntaba mucho qué empieza a aparecer luego de la pandemia, cuál es ese modo estético de configurar el mundo, aludiendo no solo al concepto de bello, sino cuáles son esos modos de mover el cuerpo, los gestos, la respiración en torno a los procesos de aprendizaje en los que estamos. Desde allí, estos modos del aparecer conectan fuertemente con el ejercicio propio de la creación, donde los cuerpos y los afectos pasan a un primer plano. Unos cuerpos que se enuncian a través de sus voces, sus silencios, sus respiraciones, aquellos que llegan recién almorzados y los que no, compartiendo una condición vital, es que no lo podemos dejar por fuera, ¿no? O sea, si hablamos de cuerpo, ¿qué pasa con nuestros cuerpos que educan, que se transmiten por pantallas y todo lo que queda por fuera del campo? Y desde allí es que ustedes acá en la pantalla no ven lo que yo estoy viendo. Entonces, por eso me parece muy interesante lo que está pasando en términos de esos aprendizajes relacionales con las estéticas del aparecer. Y desde allí, esas estéticas del aparecer intentan conectar estas distancias que atraviesan nuestra propia experiencia, aludiendo a una construcción de relaciones alteradas. Esas relaciones alteradas que tienen ecos, reflejos, distorsiones y cuidados sensibles hacia y con el otro, que proporcionan de alguna manera otras maneras de afrontar el diálogo con las materias primas de las artes. El conocimiento artístico entra entonces como un modo de comprender realidades desde las potencias comunes en las artes, más allá de las disciplinas artísticas, donde el sonido, el movimiento, el cuerpo y la imagen también dan cuenta de esas realidades alteradas, de esos afectos y esa revitalización en torno a lo que hemos estado hablando ahora con ese manifiesto inicial de la ternura radical que escucharon los compañeros que estaban acá en pantalla, pero no en el salón. Entonces, en esa medida, de alguna manera, ya que estoy, digamos, siguiendo a varios autores que lo han abordado, de qué manera esa reivindicación de las miradas parciales, aludiendo a pensamientos feministas desde Rita Segato, Donna Haraway y otras pensadoras que han alimentado la potencia de la mirada parcial, renuncia a la totalidad. ¿A qué totalidades en nuestra cotidianidad y luego la pandemia hemos renunciado en nuestro hacer desde la creación? Y desde allí poder darle un lugar al conocimiento narrativo que se asocia con las relaciones, con los modos de comprender el mundo, de narrarlo y de habitarlo, donde se le da un lugar muy valioso a las intenciones humanas y a los significados desde lo vivido. Esos significados desde lo vivido, de alguna manera también con los cuerpos enrarecidos y los tiempos alterados que hemos habitado, adquieren otras significaciones que vale la pena volver a ellas. En diálogo entonces con el texto, con la acción que hice previamente, ¿qué lugar le damos entonces a la experimentación y a la deriva en nuestros procesos de creación cuando
El deambular, el perderse y el abrazar lo desconocido hace parte de nuestra dieta como profesores, artistas y creadores. Dicho de esta manera, la pandemia nos puso de frente lo que era abrazar lo desconocido, pero muy rápidamente lo empezamos a expulsar, empezamos a no abrazarlo, empezamos a entrar en otros caos. ¿Y qué implica ese abrazar lo desconocido? Desde ese lugar, y en la presentación pues están todos los créditos de los autores, me parecía importante tejer acá el diálogo desde la presencia, cómo darle un lugar a la agencia y a la presencia de esos cuerpos que se han visto mutados, incluso los nuestros mismos, propios, los de nosotros mismos, en términos de poderle darle un lugar no solo a esas estéticas del aparecer, sino a procesos de co-creación en donde aparecen los relatos vividos y resignificados en términos existenciales, en términos afectivos, en tanto esta noción de afecto, que no es solamente lo cariñoso, es capacidad de movilización en torno a unas acciones y a unos contextos que invitan a resignificar el contexto que habitamos. Y desde allí, aludiendo un poco a varios artistas, pensadores y filósofos, ese deseo de aprender en dónde radica, cómo es necesario devolverlo a instalar, a germinar, porque algo que está pasando, y no sé si les pasa, pero que yo lo percibo como en varios escenarios en los que me muevo, hay un gran agotamiento y una gran desilusión por querer aprender algo. Y entonces hay un gran cuestionamiento frente a esas nociones estables que mencioné al comienzo. Y entonces, ¿cómo transitar en términos de esas presencias expandidas cuando lo que prima es un agotamiento y un sinsentido del quehacer ante el encuentro con el otro? ¿De qué manera asumimos y trabajamos y configuramos pequeños desafíos creativos frente a lo que llega a nuestras aulas, a nuestras comunidades y los desafíos que también habitan entre nosotros en términos de poder configurar ese diálogo desde ese no saber, desde esos lugares que estamos desconociendo como zonas grises del conocimiento, cómo juntarnos desde esos asuntos que desconocemos para potenciar otras fricciones de la creación y de lo que queremos aprender. Desde allí, un ejercicio que ese es como el primer asunto que pongo en diálogo con relación a varios de los proyectos que les quería compartir. Aparece una pregunta muy valiosa, lo que compartí en la acción inicial hace parte de un fragmento de algo que llamamos en el proyecto de prácticas colaborativas ofrendas materiales. Estaba el ejercicio de prácticas de juntanza que hicimos entre Brasil y Bogotá, un fragmento, e hice una acción sobre eso, y era de qué manera, si tenemos una pregunta por lo comunitario, esa pregunta no solo pasa por la palabra, sino por una acción concreta. Es decir, un dibujo que dialogue sobre mis tensiones en torno a la comunidad, una acción de cocinar juntos que tenga que ver con eso que yo concibo lo comunitario. Y esa pequeña ofrenda material, esa pequeña acción entraba en diálogo con la de algún compañero. Entonces se iban reelaborando permanentemente para poder reconocer en dónde creativamente nos podíamos encontrar o no y poner en cuestión esos modos de exhibir y de circular las obras, ¿no? Que es el eje, digamos, temático en el que me invitan. No solo como dar cuenta de la memoria de lo hecho, sino cuáles son las estéticas que empiezan a emerger, las estéticas del aparecer que mencionaba al comienzo. Y desde allí, ¿qué implica conocer a través de imágenes, sonidos, cuerpos, como acto social? Y lo pongo un poco en pregunta en términos de esos actos sociales se han venido modificando en perspectiva de que la manera en que nos encontramos hoy en día también ha sido enrarecida. Ese enrarecimiento, que es el que despliego en el texto, implica conocernos desde otros lugares en donde aparece precisamente esta invitación de documentaciones críticas, de activaciones de archivos, donde el centro es un poco el ejercicio de la emocionalización de la vida en la esfera pública. Ese es un poco el centro también del documento, que allí lo abordo desde los giros afectivos, y es qué implica que todo eso que yo sentía antes en casa, que yo sentí y que no lo manifestaba en aula, pues ahora se vio tergiversado, ¿no? ¿Qué implica que mi hija de 2 años esté llorando y cantando mientras estoy dando la clase? Y eso ya existe, digamos, ¿no? ¿Qué implica todo eso que se había quedado fuera del campo en el aula? ¿Qué implica en términos de poner en la esfera pública la emocionalización de la vida y ya no dejarla de lado? Desde allí,
una de las preguntas que atraviesa esta dimensión de la emocionalización es cuáles son esas realidades que atraviesan nuestras prácticas artísticas, educativas e investigativas, y empiezan a emerger preguntas que cuestionan el deber ser de la investigación y la creación. Estas dos imágenes que están acá mirando hacen parte de dos procesos que hicimos el año pasado en seminarios teóricos donde nos permitíamos cocinar mientras hablábamos de autores, donde nos permitíamos reconocer el derribamiento de monumentos y lo que implicaba para nuestra propia vida, y cómo esas imágenes tienen que ver mucho con nuestras realidades, estando fuera, dentro, en casa, y ponerlo en el espacio público. Y este ejercicio de genealogías afectivas tenía que ver mucho con poder, el anterior era un ejercicio en la maestría en educación artística, este ejercicio era en el doctorado en educación, para reconocer lo que ha implicado reconfigurar la producción de conocimientos encaminados a presentar la emocionalización desde otro lugar. No solamente como un acto catártico, que es un primer nivel, digamos, de la experiencia estética, ¿no? Cuento, me duele, asumo lo que he vivido, pero además de ese primer lugar también como aparece la posibilidad de hacerse presente de otras formas, ¿no? Cómo aparece el lugar de la poiesis, cómo aparece reconstruyendo genealógicamente los afectos de la mirada en torno a las imágenes que hemos configurado, cómo aparece otra forma de entrar en esa emocionalización. Y desde allí, cómo poder dialogar con lo que los estudiantes traen al aula. Entonces empezaban a aparecer imágenes muy fuertes en términos de procesos de grado, de proyectos de grado, donde arriba a su mano izquierda aparecen diseños de prendas para el aislamiento, ¿no? Todos estos chuzos y pines que permitían estar seguro, y cómo eso entra dentro de una práctica, digamos, de poner en juego el miedo al encuentro con el otro y volverlo una acción de elaboración de propuesta visual. Cómo esto pues hace parte de la propuesta de Sebastián Pino, que los acompañábamos en su momento en plena pandemia, cuando estaba todo el encierro. A mano derecha, digamos, está todo el ejercicio de, me fui del país una semana porque iban a cerrar una semana, pero finalmente me he quedado todos estos 2 años y tengo que realizar mi trabajo de grado. Entonces, cómo desde el desplazamiento, desde el movimiento físico y emocional, desde el desarraigo también se generan unas lecturas de esa vida que se ha tenido, pero cómo se hace cómo no quedarse únicamente en la catarsis, sino en ponerlo en juego para generar otros modos de conectar con esa emoción y traducirlo a proceso de creación. Y desde allí poder hablar de algo que hemos venido trabajando como en el tránsito entre la pandemia y el pensar con el cuerpo y el hacer desde allí, y es toda la concepción de corpografías, que tiene que ver mucho con el capítulo 2 de este escrito, y es de qué manera dar palabra al cuerpo en relatos agujereados de experiencia, cómo agujereamos la experiencia, cómo aparece en otros textos y cómo le damos un lugar a la creación, al relato y a cuestionar los modos de investigar desde las artes para que aparezcan también estos ingredientes que acá muy ágilmente y hábilmente y poéticamente Olga Lucía León nos comparte en un espacio donde tenía muchos conflictos con la investigación. Y en esa investigación pues aparecen 25 vasos de despertar plagados de condimentos, 15 vasitos de la vida. Bueno, aparecen una serie de ingredientes que acá en la imagen no alcanzamos a ver, pero que tienen que ver mucho con todo el conocimiento que hemos venido acumulando, todos esos sentires y saberes que hay alrededor de la investigación y cómo esa manera de poder abordar la investigación va atravesada por la experiencia. En esa medida, ese pensar con el cuerpo me hace volver, digamos, un poco a problematizar esta noción del afecto y esa relación entre el afecto y la política, la dimensión que atraviesa precisamente el habitar las realidades. Y acá aparece una revisitación que también en el 2020 le hacen a Freire, Walter Cohen, que es un pensador argentino nacionalizado brasileño, y donde pone en juego dos cosas que me parecen muy valiosas y que intento atravesar en distintos escenarios, también con las colectivas con las que me he vinculado y de las que me han invitado a ser parte. De qué son capaces los individuos cuando se reúnen, se organizan, piensan y deciden,
En el amor se trata de saber si son capaces de a dos o más, de asumir la diferencia volviéndola creadora, no negándola, no volviéndola acuerdo necesariamente. Y en la política se trata de saber si son capaces de a muchos, es decir, como masa de crear igualdad. Esta noción de igualdad me hace pensar mucho, no solamente en una igualdad políticamente correcta, sino de qué manera podemos encontrar en medio de esa disonancia y en esa diferencia un ejercicio de colectividad que nos permita colectivizar derechos. ¿Y cuáles son esos derechos que estamos requiriendo en nuestros tiempos? ¿No? El derecho a reconocerme vulnerable, el derecho a poder trabajar por derechos que colectivamente se han visto cerrados, sesgados en el campo de las artes. Es una pregunta no tanto desde el asunto políticamente correcto, sino cuáles son esos derechos que me permiten pensarme y hacerme colectivamente. Desde allí me detengo en estos dos párrafos como imagen, eso está escrito en el documento, pero me voy a detener en dos elementos importantes. Uno, el ejercicio de entre esas posiciones políticas y amorosas, cómo acontece el desborde afectivo cuando aparecen cuerpos indomables, cuerpos protésicos, cuerpos cibernéticos, los nuestros, cuerpos precarios, los nuestros, cuerpos potentes, los nuestros, múltiples e indefinibles. ¿De qué manera esos cuerpos que no necesariamente están configurados desde las dualidades o desde lo que nos han dicho esos cuerpos enrarecidos en el aula, cómo los habitamos, cómo los transitamos, cómo le damos no solo un lugar a la emoción, sino también la traducimos a un gesto que nos permita colectivamente reconocernos cuerpo. Esto es, digamos, en diálogo, esto es pensamiento de varias personas, pero en diálogo específicamente también con Jordi Planella y quien les habla. En esa medida, esos cuerpos enrarecidos trascienden estos dualismos de hombre-mujer, teoría práctica y todos los que ustedes quieran anotar en su dieta como profesores, artistas e investigadores. Esos dualismos precisamente proponen transitar y trascender esos dualismos, proponen intersecciones, una intersección acá, intersecciones con miradas que cuestionan los bordes afectivos y los tornan difusos. ¿De qué manera los cuerpos que habitan nuestras aulas también se vuelven cuerpos hablantes donde se tornan superficies vibrátiles? Donde el balbuceo, donde el corte de la voz, el corte de la respiración, donde la risa, donde el llanto aparecen en nuestras aulas y cómo le damos un lugar desde la potencia creadora que se habita desde allí. En ese lugar de los desbordes afectivos, y acá dialogo como muy fuertemente con alguien con quien en este momento tengo, diría, Freire, un gran parentesco intelectual, pero diría Bell Hooks, y diría yo, en diálogo con ella, con la afinada Bell Hooks, ¿de qué manera la política de los afectos que gira en torno a nuestras vulnerabilidades comunes, cuáles son esas vulnerabilidades comunes que habitan las aulas, que habitan los procesos de las colectivas con las que trabajamos, con las que nos vinculamos y nuestras propias familias, invitan a pensar y a generar una recreación de toda nuestra relación con los cuerpos. ¿Cómo se activa? Este es un texto traído de las pedagogías transgresoras de Bell Hooks y otras pensadoras. Cómo esas vulnerabilidades humanas comunes invitan a recrear, a volver a habitar nuestra relación con lo corporal. Y por eso hablaba de estos cuerpos protésicos, cibernéticos, precarios, de última tecnología o de tecnologías manuales que también están con nosotros. Y desde allí, y ya voy cerrando, porque acá el tiempo sigue siendo oro, no lo sé, esas presencias expandidas en donde la materialización de los afectos pasa por reconocer los nodos de relación, de autogestión de las propias identidades, de las identidades colectivas también, de aquello que vamos tejiendo con otros, en donde el cuerpo determina también, genera, cuestiona esas formas en las que nos relacionamos con otros. Desde esas nuevas corporalidades híbridas se modifican subjetividades y al mismo tiempo se generan rearticulaciones de la noción de lo vivo. Acá la invitación sería cuáles son esas nociones de lo vivo que nos interesa traer en procesos de creación, donde digamos trascender la discusión entre teoría, práctica, estilo, técnica que sigue coexistiendo con nosotros, pero cuáles son esas rearticulaciones de lo vivo que nos invitan a pensar los cuerpos desde otro lugar.
Remesones que claramente afectan nuestra visión sobre la condición humana y, por cierto, sus formas de encuentro y presencia, dice Valeria Radrigan, y en diálogo con ella, nuestras maneras de indagación, de habitar, de curiosear el mundo. En esa noción de experiencia, de presencias expandidas, y ya ahora sí, con eso cierro con un enunciado que también ha sido como una constante en nuestro ejercicio, poder acudir a la fuerza colectiva para colectivizar derechos en nuestros procesos de investigación, creación, creo que es una necesidad que sigue siendo, digamos, latente, y cuáles serían esos derechos que quisiéramos activar en esos ejercicios de fuerzas colectivas. En medio de la pandemia y después de ella, esas fuerzas colectivas me han hecho preguntarme mucho, no solo por ir a encontrar las comunidades, sino cuáles son las colectividades de las que hago parte, con cuáles conecto y con cuáles en esos cuerpos enrarecidos empezamos a encontrar otras maneras de diálogo y de recrear esa emocionalidad que habita con nuestros estudiantes, entre nosotros y con nuestros colegas. Cierro entonces con el último video, si me puedes ayudar, por favor. Antes dejo de compartir acá. Este video fue hecho entre varios colegas que llevamos varios años teniendo diálogos sostenidos sobre lo que implica ser profesor de artes hoy en día, desde el comienzo, porfis. Sí. Ah, no, ¿o no? Perdón. Déjate compartir, por favor. Listo, listo, ya. Universidades. Ese poder sobre las Acá vuelve a decir que deja de compartir. Ahorita sí lo vemos. Lo que yo te comenté, el computador se satura y se congela. Ah, es saturación en la banda. Listo, ya. la ocupación de posiciones que permiten dominar otras posiciones de sus ocupantes, como todas las instituciones encargadas de controlar el acceso al cuerpo, jurados de concurso y de la agregación o de los doctorados, comités consultores de las universidades. Ese poder sobre las instancias de la reproducción del cuerpo universitario asegura a quienes lo detentan una autoridad estatutaria, suerte de atributo de función que está mucho más ligado a la posición jerárquica que a propiedades extraordinarias de la obra o de la persona, y que se ejerce no solamente sobre el público de rotación rápida de los estudiantes, sino también sobre la clientela de los candidatos al doctorado, en el interior de la cual se recluta por lo común a los ayudantes y que está situada en una relación de dependencia difusa y prolongada. Y entonces, ¿qué es la colonia? No es más que una extensión territorial de nuestros afectos y efectos. Por eso, el ahora occidente dominante ha puesto sobre nuestras mesas diferentes variantes de su única acción hegemónica, y con ellas ha generado el estado de conservación de actitudes con las cuales maneja a su antojo el porvenir de su prevalencia. ¿Y qué es este porvenir en medio de las crisis y los cuidados y los conflictos y las solidaridades y las violencias y las empatías y los desacuerdos, entre los desacuerdos, acuerdos, empatías, desafíos, en el medio, ustedes y nosotros?
En medio de estas palabras, el lugar del arte y sus prácticas empieza a tener un lugar que posibilita lugares de enunciación, reparaciones simbólicas, culturales, afectivas, en perspectivas de reivindicar construcciones de subjetividades sensibles que revelan modos otros de habitar nuestras realidades complejas, en este caso las académicas. Comprender posicionamientos decoloniales pasa por un lugar importante de la conversación, un rumiar el pensamiento que conlleva una acción que trastoca aquello que hemos naturalizado. En nuestras prácticas como artistas y docentes, ¿qué elementos hemos naturalizado? ¿Cuáles de ellos cuestionamos o reinventamos en lo micro y en lo macro? Estos interrogantes nos invitan a un accionar de procesos micropolíticos revolucionarios, decía una pensadora brasilera contemporánea, en donde el propio cuerpo y el colectivo son habitados. Desde esta comprensión que pone en tensión todo aquello institucionalizado, acontecen prácticas de resistencia que hacen un llamado a permanecer en un territorio de luchas afectivas, poéticas, existenciales y desterritorializar. Desde allí, el que quiera ver el video en YouTube en alta resolución y se puede, esta experiencia fue enrarecida por el espacio acá. Y digamos que también todo este ejercicio ha implicado no solo reconocer las propias fragilidades, sino las necesidades de desterritorializar nuestras propias experiencias cotidianas, pero esa desterritorialización que implica hacerla colectivamente, con esos desafíos, no solo de reconocer las mediaciones desde las pantallas, no solo desde la acumulación del registro que hablaba al comienzo, sino de esas activaciones de los archivos que pasan también por unos cuerpos, que hoy en día perciben la realidad de modos alterados que aún estamos en maneras de comprender. Por ahora sería esta presentación de este modo. Muchas gracias por sus presencias acá de cuerpo y silla y frío y lluvia y las que estén teniendo allá en sus casas o en los lugares donde nos estén escuchando.